Ya. Entonces, quedamos acá. En cuanto al lenguaje de los niños con discapacidad intelectual, generalmente uno de los aspectos más débiles en estos niños es justamente el desarrollo lingüístico comunicativo, y esto tiene relación con estas tres variables. Por una parte, el desarrollo de la psicomotricidad, también el desarrollo cognitivo y global, así como también el sistema educativo, que muchas veces no permite un desarrollo tan óptimo en estos aspectos. También en los casos con discapacidad intelectual leve se suele encontrar que estos chicos, la alerta o lo que viene a llamar mucho la atención de los padres y de los profesores es justamente este retraso a nivel del lenguaje, y que al alarmarse por esto en el fondo hace que ellos empiecen a buscar ayuda, ¿no es cierto?, y logren detectar que el niño finalmente tiene una discapacidad intelectual leve. En cuanto a las características lingüísticas de los niños o comunicativas en los niños con discapacidad intelectual, podemos decir que, bueno, por una parte, en el caso de los niños con discapacidad intelectual asindromática o de origen desconocido, eso lo hablamos también en clase, la asindromática, ¿no es cierto?, que es como lo vemos acá, y los sindromáticos son los que están asociados, ¿no es cierto?, los vinculados a algún síndrome. Entonces, en el primer caso, en general sabemos que el lenguaje va a estar alterado, ¿no es cierto? Va a estar en general alterado la comunicación o el lenguaje, y esto está vinculado con su desarrollo intelectual. En los casos de los niños con discapacidad intelectual leve o ligero, como le llaman algunos también, la mayor dificultad se va a encontrar a nivel de fonología y sintaxis, y algunos explican esto a través de la hipótesis de los periodos críticos, que dicen que en el fondo llega un momento en donde el niño logra desarrollar las otras áreas o los otros niveles del lenguaje a nivel léxico, semántico, pragmático, pero él alcanza como un techo, por decir así, en los otros aspectos formales, por lo tanto se ve un mejor desempeño en los otros niveles, pero atrás van quedando la fonología y la sintaxis, como se los mencioné. En el caso de un niño con discapacidad intelectual profunda y grave, nosotros vamos a encontrar que generalmente hay importantes alteraciones en las interacciones sociales, por lo tanto vamos a ver que está alterado el contacto visual, las protoconversaciones, el desarrollo de la sonrisa social. En cuanto al desarrollo prelingüístico, suele seguir la secuencia de los niños con desarrollo típico. Claramente la comprensión sintáctica va a ser pobre, ¿ya? Y esto justamente por las dificultades cognitivas asociadas a la discapacidad intelectual, como la memoria a corto plazo y la generalización de reglas. En cuanto a la comprensión de vocabulario, vemos que es mucho mejor que la morfosintaxis, ya que en general vemos que hay un uso una forma de apoyo, ¿no es cierto?, que son a través de estas técnicas educativas. Entonces, generalmente, ¿qué termina ocurriendo? Que se les simplifica o se sobresimplifica, ¿no es cierto?, las emisiones para que ellos logren entenderlas. En cuanto al habla, vemos que hay una serie de errores articulatorios, ¿no es cierto?, y en algunos casos puede llegar a ser farfullante. En cuanto a la discapacidad intelectual moderado o leve, vemos que hay un menor uso de las claves contextuales para su comunicación lingüística. También son rígidos en sus respuestas y no toman en cuenta la forma de la pregunta. Y en este caso son variables que a lo mejor son sutilezas en realidad. Y acá hay algunos ejemplos, como dice, por ejemplo, el querer hacer, el puedes hacer algo, piensas que podrías hacer, ¿ya? Son más concretos en ese sentido. En cuanto a las claves contextuales, para que eso no quede en el aire, principalmente hay elementos que nosotros mientras interactuamos con el resto, ¿no es cierto?, que yo se los he ejemplificado varias veces, nosotros nos damos cuenta, ¿no es cierto?, si la persona está cansada, si la persona que está al frente a lo mejor está agotada, ya no quiere seguir conversando. Hay un montón de claves que mientras nosotros nos comunicamos nos sirven de retroalimentación de nuestra comunicación. Pero estos chicos en esos elementos no se apoyan, ya pueden pasarlos por alto. También poca habilidad para entender ciertas frases hechas con sentido figurado, o sea, son sumamente concretos en ese sentido.
También dificultades a nivel discursivo. También escasa habilidad para el uso cognitivo de medios formales, como son los artículos indeterminados, bueno, eso lo vimos también durante la clase pasada. Y en cuanto a la intervención, algo importante que nosotros debemos considerar es el elemento o el factor precocidad, ¿ya? Entonces, acá nosotros tenemos que considerar o tomar en cuenta a nuestro favor, ojalá, la plasticidad neuronal. Y acá, como acá dice, ¿no es cierto?, la intervención en el lenguaje tendrá una indudable repercusión en el resto de las habilidades cognitivas. Por lo tanto, acá, como les digo, cobra mayor importancia la precocidad de la intervención. También es importante que todos participen dentro de esta intervención, todos los que forman parte del mundo del niño, ya en la labor tanto de estimular la comprensión como la expresión del lenguaje. También es importante que esta estimulación se realice también en diferentes contextos, como dice acá, con lo que consigue una intervención masiva, funcionaría en múltiples contextos, en el fondo en el colegio, en la casa, cuando ese niño va a alguna actividad extraprogramática, que todos trabajen en pro de esto. También que en el fondo yo la intervención la voy a elaborar independiente del grado de coeficiente intelectual de un niño, ¿ya? Si el niño presenta algún grado de retraso a nivel lingüístico comunicativo, mi deber es intervenirlo, ¿ya? También aquí se fomenta mucho, y un poco acompañando lo que dije anteriormente, esta adopción de la perspectiva ecológica, que hace referencia justamente considerar los diferentes contextos, la mayor cantidad posible de contextos donde el niño se mueva para trabajar con los diferentes contextos. Y en algunos casos vamos a ver la necesidad de que vamos a tener que trabajar en base al típico modelo clínico, ¿no es cierto?, en donde tenemos que trabajar en espacios más estructurados, y esto, como se dice acá, se sugiere mucho, por ejemplo, cuando trabajamos lo fonológico. Y acá también, volviendo a recalcar la precocidad también, tenemos que pensar, bueno, en muchos casos nos vamos a enfrentar a niños que hay habilidades prelingüísticas que no se han desarrollado. Por lo tanto, esas habilidades son esenciales, trabajarlas previamente, si es que el niño no la ha desarrollado independiente de la edad que lo tome, para poder avanzar en otros aspectos. La familia es un ente importantísimo acá para nosotros. Tenemos que mantener a los padres informados, entrenarlos en cuanto a la intervención, considerar, como les dije también, cuál es el nivel educativo de sus padres, la cultura y las características personales. Y como dice acá, ¿no es cierto?, este tipo de intervención, el trabajo con la familia, puede ser la única que reciba el niño, ¿no es cierto?, será la única que el niño reciba en los primeros 15 o 20 meses de vida. Así que es fundamental el trabajo que ustedes puedan realizar con ellos, que esto está muy enfocado con la atención temprana. También, por ejemplo, cosas que nosotros debemos trabajar con la familia. La familia es la intervención precoz. Los papás deben estar atentos a la mirada de su hijo, o la familia. Nosotros también, los padres, en base a... Porque hay muchos que están con la idea de como el niño tiene una discapacidad intelectual, entonces como que no lo estimulan mucho, le hablan poco, es menos enriquecedor su entorno. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que fomentar lo contrario, ¿ya? Que fomenten el contacto ocular, que acompañen todo esto con un lenguaje con tono más alto, para que también el niño pueda, ¿no es cierto?, sea algo que llame también su atención, con más inflexiones, también con expresiones, sonriendo, y como dice acá, desplegar todas las formas comunicativas, o sea, ser expresivos, ¿no es cierto?, al revés de lo que a lo mejor podríamos pensar, entregar una comunicación rica, no solamente desde lo verbal, sino que también desde lo no verbal. También algo importante, tenemos que hablarle al niño como si él entendiera todo lo que le estamos diciendo, ¿ya?
y pensando cómo se trataría un niño con desarrollo típico, ¿ya? Ahora, en la intervención precoz de niños de 5 a 8 meses de edad, acá tenemos que pensar que en un principio tal vez no sea tan útil trabajar con ciertos objetos, pero sí podemos fomentar cuando aparece la sonrisa social, los papás deben fijar la comunicación entre ellos y sus hijos sin objetos, ¿ya? En el fondo, en base solamente a interacción verbal, también respondiendo a cualquier gesto de parte del niño, sonido que le emita, que ellos respondan, que en el fondo le enseñen o el niño aprenda que las conductas que él tenga, cualquier tipo de conducta, como les digo, sonido, gesto, siempre va a provocar de parte de su entorno algún tipo de respuesta, ¿ya? Y de esta manera, ¿no es cierto?, se establecen justamente los primeros reflejos comunicativos y pondrán en palabras las intenciones y los estados internos de su hijo. O sea, estar permanentemente estimulando. O sea, por ejemplo, si es que supongamos que tienes sueño, estás cansado, y ir, en el fondo, chicos, es como seguir estimularlo como cualquier otro niño se estimularía, ¿ya? Ahora, a medida que ellos van avanzando, ¿no es cierto?, nosotros debemos ir desafiándolo a nuevas tareas. Entonces, cuando el niño ya empieza a manifestar interés por otros objetos, la idea es acá que se lo acerquen, y justamente acá lo que se quiere estimular es que aparezcan las conductas protoimperativas, ya que el niño sea capaz de pedir, ya, de solicitar algo. Y en otras ocasiones se lo van a alejar, porque de esta manera también el niño podrá justamente solicitarlo de manera más enérgica. Ahora, otra cosa que los papás también pueden hacer, podemos enriquecer esto, es que los papás nominen el objeto e incluyan un enunciado, y acá nosotros podemos usar la estrategia de enriquecerlo con la entonación que vamos a utilizar, ¿ya? Por otra parte, ¿qué pasa cuando aparece ya el balbuceo? La idea es que quienes estén en su entorno, los padres, justamente lo imiten, y lo que dicen que en el fondo el balbuceo es un buen predictor de la densidad léxica posterior a los niños. Por lo tanto, la idea es justamente poder retroalimentarlo y fomentar el desarrollo del mismo. Después de que ya lograron trabajar los protoimperativos, se debe pasar a los protodeclarativos. Y acá la idea es moldear justamente o modelar la conducta de mirar el objeto de interés, ya sabemos que hay un objeto de por medio, y en la cara del adulto sucesiva y repetidamente se van construyendo formatos que le permitan anticiparse a ciertas acciones. Por ejemplo, cuando le mostramos la mamadera, nosotros sabemos ya que si al niño le vamos a mostrar la mamadera, el niño lo más probable es que se interese porque sabe que eso es su alimento, ¿no es cierto? Y además tratar de que en esa misma acción él mire al adulto, por lo tanto aquí ya se producen las primeras las triangulaciones, ¿no es cierto? Objeto, niño, adulto. También enseñar o trabajar las diferentes conductas comunicativas como señalar, mostrar, lo que veíamos recién, coordinar la mirada hacia el objeto con la del interlocutor, descubrir la intención del adulto, ¿no es cierto? Y la idea es que enseñándole todo este tipo de interacciones es como entregarles como ciertos moldes o formas de interactuar, y que para el niño en el fondo esta interacción con el adulto se vaya tornando cada vez más predecible, ¿ya? Y también acá es importante que el adulto verbalice todo lo que hace, todas las acciones. También es importante acá que nosotros no nos olvidemos que su atención suele ser lábil y
acá hay una estrategia que se menciona en Aguado y Peralta, el 2005, que dice aumentar la estrategia de Vygotsky y Luria, aumentar la capacidad de atención en niños con discapacidad intelectual. Habla de 3 etapas. Por una parte, la primera, el niño suspende su actividad cuando oye al adulto dirigirse a él. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero que se debería lograr. La segunda etapa es la función reguladora. ¿Ya? Entonces, acá el niño debería ir modificando lo que esté haciendo, por ejemplo, si está jugando, a medida que va escuchando lo que le dice el adulto. Por ejemplo, ahí tiene que prestar atención si lo que le está diciendo el adulto es una instrucción, algo distinto a lo que está haciendo, le está sugiriendo una actividad nueva. Entonces, esa es la función reguladora. Y por último, la función autorreguladora, cuando el niño ha desarrollado su lenguaje y el niño comienza a verbalizar lo que él mismo está haciendo. ¿Ya? En cuanto al léxico, se sugiere la siguiente secuencia. Se podrá comenzar a partir de los 15 a 20 meses de edad del niño. Ya tenemos que pensar que es un poco antes del año y medio, hasta pasadito el año y medio, ¿no es cierto? El primer vocabulario tienen que ser las personas que son más cercanas a él, lo mismo que le he dicho otras veces, ¿no es cierto? Y el objeto de uso cotidiano, de acuerdo a la frecuencia, la utilidad y la funcionalidad que estos objetos puedan tener. También elaborar categorías de palabras en base a la familia y la escuela, que son los diferentes contextos donde el niño se va a mover. También las formas sociales, como son los saludos, las despedidas, cómo invitar o incitar a jugar, a comer, a dormir. También trabajar atributos, acciones, los términos espaciales, temporales y de cantidad. También tenemos que trabajar, bueno, acá se sugiere el trabajo en base a lo funcional, ¿ya? Y la idea es que progresivamente estos contenidos vayan complejizándose y vamos, de acuerdo a cómo vaya la evolución del sujeto, ¿no es cierto? Se va a ir reevaluando y se van a ir modificando los diferentes objetivos de acuerdo a los contenidos. O sea, los contenidos que se van a ir tratando y los objetivos que se van a ir proponiendo. Ya, lo que se ha visto es que en general las expansiones suelen tener buenos resultados cuando los padres aplican este tipo de estrategia. También es importante, se sugiere que cada palabra que se utilice se asocie a un gesto que sea convencional para ellos. También apoyar todo lo que sea el lenguaje verbal para hacerlo más rico y más comprensible para el niño con comunicación gestual, por ejemplo. También, bueno, ya hablamos del periodo crítico. En cuanto a la morfosintaxis, cuando el niño adquirió aproximadamente ya 50 palabras, que es como un piso básico, ¿no es cierto?, de entre medio de eso algunos verbos, se puede comenzar a trabajar con emisiones de otras palabras. Se sugiere también seguir la evolución normal del lenguaje. También se puede trabajar con láminas que representen escenas o estimular de manera referencial en juego. ¿Ya? Bueno, que dice, asociando una producción de 2 palabras siempre a la misma acción que se repetirá frente a la misma escena. Por ejemplo, si vamos a trabajar con láminas o en base a, bueno, en este caso con juegos, tratar de repetir siempre la misma estructura en diferentes situaciones. ¿Ya? Por ejemplo, mira acá sí el niño come. Mira acá sí, acá el perro juega. Aquí yo estoy repitiendo la misma estructura, ¿no es cierto?, reiteradas veces, ¿ya? Pero a lo mejor con diferentes elementos. Modelado y estimulación focalizada, además de la imitación estructurada. Las imitaciones del niño deberán ser seguidas siempre de expansiones y reformulaciones justamente para enriquecer lo que le estamos entregando. Las imitaciones parecen ser efectivas al principio cuando el niño carece de recursos lingüísticos suficientes. Otra sugerencia es que dentro de la estrategia se utilice en la morfosintaxis la reformulación. También, bueno, añadir información a la producción de los niños. Y en cuanto a la intervención, se sugiere aumentar sus posibilidades de interactuar satisfactoriamente con otros, es decir, que el niño ponga a prueba todo lo que se le está enseñando. También se sugiere también obtener o trabajar, ¿no es cierto?, que esto lo van a lograr por medio justamente de estas diferentes interacciones que ellos a las cuales se pueden enfrentar, obtener un mayor manejo de la sintaxis, ¿no es cierto?, y del léxico.
Por otra parte, en cuanto al discurso, se sugiere ayudar al desarrollo de habilidades mentalistas, es decir, ser capaces de poder leer en el otro o poder también compartir lo que son las intenciones y los estados emocionales, plantear objetivos relacionados con la activación de palabras asociadas en función del contexto y del significado, lo que se llaman familias semánticas, y de las expectativas del interlocutor. Ahora, esto, chicos, es parte de la bibliografía que se utilizó. Aquí me faltó agregar un libro que es les digo el tiro, que es de intervención del lenguaje y es de Puyuelo. Ya Puyuelo tiene harta información, con lo cual complementé esta clase, pero si es que tienen mayores, si me recuerdo alguna otra bibliografía. No, esa principalmente, chicos. El libro de Puyuelo creo que lo tengo. Así es que voy a tratar de dejárselos disponibles para que lo puedan revisar. Que estén bien, que descansen y cualquier novedad estamos en contacto.